La Biblia enseña clara y enfáticamente que Cristo es Dios. Lamentablemente hay algunos hermanos que enseñan que sí, él tenía los atributos de Dios, pero que no los usaba. Y que cuando él hacía milagros y todo, simplemente obraba como los apóstoles, recibiendo poder del Espíritu Santo. Esto no es cierto, eso no es Biblia. Vamos probando que Jesús tenía los atributos de Dios aún aquí en la tierra durante su ministerio personal y los usaba, perdonando pecados y demostrando toda clase de poder, por ejemplo, calmando la tempestad, demostrando que Él es el creador. Y algunos se confunden por la expresión hijo de Dios, pero los judíos entendían perfectamente que al decir que Dios era su Padre, se hizo igual a Dios. Romanos 5, 18, igual a Dios. Génesis 1, 26 dice, Dios hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Leemos de Dios a través de la Biblia, Génesis, Apocalipsis. Cristo es llamado Dios. Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, 1 de Juan 5:20, repetidas veces es llamado Dios. Y él entonces no era inferior, es que cada Dios tiene su papel, Espíritu Santo tiene su papel, Cristo tenía su papel. Ok, ahora en cuanto a su propio poder, su propia autoridad, algunos hermanos están enseñando que era igual a los apóstoles. Esto es negar a Cristo. Si no confesamos que Cristo es el Hijo de Dios, no hay salvación. ¿Se acuerda lo que dijo Felipe al etíope? El etíope dijo, aquí hay agua que pide que sea bautizado. Si crees, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces bajaron al agua. Él fue sumergido en el agua para el perdón de pecados y entonces salvo, siguió su camino gozoso. Entonces, en esta lección, pues, vamos examinando algunos de los textos que hermanos usan para supuestamente probar que Cristo no tuvo poder inherente, así de su propia cuenta como Dios, y que solamente recibió poder del Espíritu Santo. Bueno, si no usó su poder, ¿cómo se puede probar que él tenía poder? Esto no tiene sentido. Si nunca dio muestra de su propio poder y de su propia autoridad, es imposible probar que Cristo era el Hijo de Dios o igual a Dios. Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Claro que sí, porque son iguales. Y los judíos entendían eso. Cuando Jesús dijo que Dios era su Padre, los judíos entendían que estaba diciendo que era igual al Padre.
Así es lo que el lenguaje indicaba. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Está diciendo que él no obraba. Hermano, este punto es muy importante. Cristo no obraba independientemente del Padre. No, claro que no, eran uno. Y él usa estas expresiones para establecer esa identidad, que Cristo es Dios. Y desde luego, todo lo que hacía, lo hacía de acuerdo con la voluntad del Padre. Pero estos textos no enseñan que Cristo no tuvo poder inherente. Para hacer lo que el Padre hace, Jesús tuvo que ser Dios. Él hace lo que el Padre hace, pues obviamente son iguales. Cristo es Dios. Muy bien. A Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok. Siendo enviado por el Padre, desde luego esto lo identifica con el Padre. Él no vino para obrar haciendo simplemente su propia voluntad, aparte de la voluntad del Padre. No. En todo eran uno en cuanto al propósito y obra. Pero la Biblia enseña claramente, habla claramente de las tres personas de la deidad. Entonces, Isaías 48, vamos viendo un texto que nos ayuda en este estudio. Verso desde el 12, dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos como el palmo. Al llamarlos comparecieron juntamente. Dice, acercaos a mí, oído esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Mire lo que dice, Jehová, el primero y el postrero, el Creador, fue enviado por Jehová. ¿Qué? ¿Cuál era superior o cuál era inferior? ¿Cuál de los tres no tuvo poder inherente? Ser enviado no tiene nada que ver con no tener poder inherente o ser inferior. No. Más bien indica identidad, que son uno. Lo que hace uno, hace el otro. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo enviando al Espíritu Santo. Y algunos hermanos dicen que Cristo no pudo hacer nada a menos que el Espíritu le diera ese poder. Pero este texto pues contradice ese concepto bien incorrecto. Cristo envió al Espíritu Santo. Enviar es simplemente identidad. Son iguales. Son uno. Los tres son uno. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Es enviado por Cristo? ¿Es enviado por el Padre? ¿El Padre envía a Cristo? Este lenguaje está hablando y estableciendo la unidad
Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu venga, Él enseñará todas las cosas. Él fue enviado por el Padre y fue enviado por el Padre por la voluntad de Cristo. ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo era inferior. El Espíritu Santo no tuvo poder en sí mismo. No, hermanos, estos textos están enfatizando la perfecta armonía entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que sus esfuerzos, sus obras, bien coordinadas, como de una sola persona. Así es que el Espíritu Santo fue enviado para hacer algunas cosas bajo la dirección del Padre. Concluimos pues que el Espíritu Santo no tuvo poder inherente o solamente el poder que recibiera del Padre. Nadie dice eso, nadie cree eso. Siendo enviado por el Padre, no significa que Él no tenía poder, claro que no. Él hacía la obra del Padre. El Espíritu Santo es Dios. Ahora algunos citan estos textos que dicen que Cristo no habló por su propia cuenta. Entonces, que Él no usó los atributos divinos. No. Están sacando conclusiones y doctrinas que son completamente erróneas. Jesucristo vino al mundo para glorificar al Padre. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está diciendo simplemente que todo lo que Jesús enseñaba era la doctrina del Padre, la enseñanza del Padre, y no era una cosa independiente, aparte de la deidad. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso Cristo vino para glorificar al Padre, entregando el mismo mensaje que él predicaba. Bueno, Jesús, si él no pudo hablar por sí mismo, entonces no tuvo el poder para hacerlo. Pues entonces, si no, pues el Espíritu Santo tampoco tuvo poder inherente. Porque Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Oh, pues Él entonces era inferior. No. Es que los tres hablaban la misma cosa. Y no obraba ni uno ni otro independientemente. Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dijo esto para indicar que él no tuvo poder propio y que hizo milagros solamente por el poder del Espíritu Santo. No dijo tal cosa. Hermanos, no dijo tal cosa. Él estaba afirmando que no obraba de una manera independiente del Padre o independiente del Espíritu Santo. Él se estaba identificando con el Padre y con el Espíritu. Con esas palabras, él estaba identificándose con ellos.
Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Está diciendo que por eso Cristo no tuvo poder propio. No. El punto es que Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, no era un mero hombre. Él era hombre, claro, pero no era mero hombre, sino más bien estaba asociado, inseparablemente asociado con el Padre y el Espíritu Santo. Ese es el punto de todos estos textos. El punto principal es que era necesario que Jesucristo tuviera testigos para confirmar su deidad. Porque al verlo el pueblo, pues desde luego, pues solamente veía a un hombre, este carpintero de Nazaret, hijo supuestamente de José y María. Pero el Padre y el Espíritu Santo eran sus testigos para confirmar que él no era un mero hombre, que él era igual a Dios. ¿Qué dijo Nicodemo? Juan 3:2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo obró como el creador del mundo. Mire cómo multiplicó los panes y peces y tanta cosa, ahí andando sobre el agua y calmando la tempestad. Creador, y perdonaba pecados que solamente Dios puede hacer. Los judíos gritaban, oh, es blasfemia, un mero hombre perdonando pecados. No, Cristo daba amplia evidencia que Él era Dios para perdonar pecados. ¿Qué dijo el ciego? El que nació ciego, Juan 9:33. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Muy bien, muchos textos que afirman su deidad. Un texto muy importante, Juan 8:17-18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Ok, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Este es el punto principal que debe recordarse en esta controversia. Juan 5:31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No. O sea, que si Cristo hubiera sido el único que diera testimonio de su deidad, no habría sido suficiente. No, claro que no. La ley requería 2 o 3 testigos, y los hubo. Entonces, lo que el Padre y el Espíritu Santo hicieron, lo que dijeron con respecto a Jesucristo, no era para establecer su humanidad, sino su deidad. Para hacer claro y confirmar la deidad de Cristo. Es vergonzoso. Yo lo digo así con toda confianza. Es vergonzoso citar los mismos textos bíblicos que dan testimonio a la deidad de Cristo y usarlos para negar su deidad.
Pero esto es precisamente lo que hacen los testigos. Y increíblemente, algunos hermanos han caído en esa trampa. Es una vergüenza. ¿Cuántas veces demostró Cristo su poder? Su poder, su autoridad, así los varios aspectos de su deidad. Juan 5, después de sanar al enfermo de Betesda, los judíos le condenaron por sanar en el día de reposo. Pero Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ven ustedes? Padre trabaja y yo trabajo. La misma cosa. La misma cosa. Y por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron correctamente que Jesús estaba afirmando su deidad. Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. También el Hijo. A los que quiere dar vida. Y Él levantó muertos. ¿Cuántas veces? Nadie puede leer estas palabras con mente abierta sin reconocer que es una serie de afirmaciones de la deidad de Cristo. Caso de la mujer en Lucas 7, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, otro caso, hijo, tus pecados son perdonados. Jesús, un mero hombre, diciendo tus pecados son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas 23, 43, dijo Jesús al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues solamente Dios podía hablar de esta manera, hablando de la salvación. Bueno, ya mencioné que Cristo era adorado. Esto se afirma en como 10 textos. Pedro no. Cornelio, él quería ofrecer culto a Pedro. No, levántese. El ángel rehusó aceptar la adoración de Juan. No, levántese. Solo Dios. Bueno, nuestra salvación depende de nuestra fe en Cristo. Como Él dice, que si me confiesa, ¿qué? ¿Confesar qué? Que es hijo de Dios. ¿Qué es eso? Igual a Dios. Que Él es deidad. Entonces, si me confiesa, yo te confesaré en aquel día final. Y si me niega, yo te niego. Oh, hermanos y amigos, cuántas personas deben estar temblando en sus zapatos, pensando en aquel día de juicio cuando tendrán que dar cuenta a Cristo sobre este asunto de su deidad. Muchas gracias. No dejen de leer con cuidado Mateo y Marcos y Lucas y Juan y luego toda la Biblia para reconocer que Cristo, siendo Dios, vino al mundo
se hizo hombre. Dios le preparó cuerpo. ¿Por qué? Para morir en el Calvario, para hacer el sacrificio perfecto y necesario, para que Dios pudiera ser propicio para perdonar los pecados del hombre, para que el hombre fuera salvo. Aparte de Cristo, en el Calvario no habría esperanza alguna. Pero tampoco habrá esperanza para los que no quieren aceptar y confesar a Cristo como deidad. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este estudio y sería bueno leer y leer frecuentemente estos textos y pidiendo siempre la ayuda de Dios para que haya una comprensión bien clara. Muchas gracias y Dios les bendiga.